Contrato de suministro. El suministro es un contrato por el cual una parte se obliga a cambio de una contraprestación a cumplir en favor de otra en forma independiente prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. Por lo tanto, es un contrato que elimina la pluralidad de contratos, que ofrece seguridad al suministrado en cuanto a la recepción de los bienes que necesita y que permite que el suministrador pueda calcular y prever la colocación de su producción. Ahora bien, en cuanto a la cuantía o remuneración del contrato de suministro, como en todo contrato, el precio o remuneración lo pactan las partes previamente y tienen la libertad para fijar el monto y la forma en que se modificarán los precios. Cuando las partes no han acordado la cuantía de dicho suministro, se aplican las reglas contempladas en el artículo 969 del Código de Comercio. Lo ideal, por supuesto, es que el precio o remuneración sea claramente acordado en el contrato para evitar interpretaciones que pueden perjudicar a una de las partes. En cuanto al plazo de cada prestación, si las partes fijan el plazo para cada prestación, no podrá ser variado por voluntad de una sola. Además, cuando se deja a una de las partes el señalamiento de la época en que cada prestación debe efectuarse, estará obligada a dar preaviso prudencial a la otra de la fecha en que debe cumplirse la correspondiente prestación. Y si las partes tuvieran diferencia sobre la oportunidad del preaviso, el caso se decidirá por el procedimiento verbal con intervención de peritos. Para la terminación de si no se hubiera estipulado la duración del suministro, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato cuando a la otra no se le haya dado preaviso en el término pactado o en el establecido por la costumbre o en su defecto con una anticipación acorde con la naturaleza del suministro. Ahora hablaremos del contrato de corretaje. El contrato de corretaje es un contrato comercial que permite a un corredor poner en contacto a dos partes para que realicen un negocio sin la intervención del corredor, pues su papel fundamental es ser un simple intermediario para facilitar el acercamiento de las partes. En otras palabras, es una intermediación en la que el corredor no actúa ni como mandatario ni como representante, sino como un mero intermediario entre las partes interesadas en un negocio que el corredor conoce. El contrato de corretaje se diferencia del contrato de comisión en que el comisionista actúa en nombre propio, es decir, los negocios que le encomendó el comitente los ejecuta en nombre propio, mientras que el corredor solo actúa para acercar a las partes para que éstas celebren el negocio. El corredor es un facilitador de las relaciones entre comerciantes, ya que los pone en contacto para que estos realicen negocios. En cuanto al pago que debe recibir el corredor por su labor, el artículo 1341 del Código de Comercio establece que se le debe pagar lo que se haya establecido para que éste actuara como intermediario, y a la falta de estipulación lo que se paga usualmente por esta labor o lo que fijen los peritos. A menos que se haya establecido otra cosa, el pago del corredor le corresponde a las partes en igual proporción. Y por último, en cuanto a las sanciones, según el artículo 1346 del Código de Comercio, el corredor que falte a sus deberes o en cualquier forma quebrante la buena fe o la lealtad, será suspendido en el ejercicio de su profesión hasta por 5 años y en caso de reincidencia, inhabilitado definitivamente. Contrato de transporte. Es un contrato mediante el cual una de las partes se obliga para con la otra, a cambio de un precio, a conducir de un lugar a otro por determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar estas a un destinatario. Obligaciones del transportador. Todo transportador estará obligado dentro del término, por el modo de transporte y la clase de vehículos previstos en el contrato y en defecto de estipulación, conforme a horarios, itinerarios y demás normas contenidas en los reglamentos oficiales. En el transporte de cosas, se estará obligado a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que las reciba. En el transporte de personas, a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino.
Empresas de transporte. Son todas aquellas dedicadas al transporte de personas. En el transporte se puede encontrar servicio público y servicio particular. Transporte de personas. El contrato de transporte de personas lo podemos considerar como el acuerdo de voluntades por el que una empresa, la empresa transportista, se compromete a trasladar de un lugar a otro al viajero y a su equipaje mediante un precio de conformidad con las condiciones pactadas. Responsabilidad y causales de exoneración. El transportador responderá de todos los daños que sobrevengan al pasajero desde el momento en que se haga cargo de este, salvo cuando los daños ocurran por terceras personas, cuando los daños ocurran por fuerza mayor, cuando los daños ocurran por culpa exclusiva del pasajero y cuando ocurra la pérdida o avería de cosas que conforme a los reglamentos de la empresa puedan llevarse a la mano. Transporte de enfermos y de menores. El transportador que a sabiendas se obligue a conducir enfermos, dementes, menores de edad, deberá prestarles dentro de sus posibilidades los cuidados ordinarios que exija su estado o condición. Además, responderá de los perjuicios causados por falta de estos cuidados y en todo caso de los que ocasionen estas personas a los demás pasajeros o cosas transportadas. Transporte de cosas. Tengas entendido por transportador la persona que se obliga a recibir, conducir y entregar las cosas objeto del contrato. Por remitente, la que se obliga por cuenta propia o ajena a entregar las cosas para la conducción en las condiciones, lugar y tiempo convenidos, y por destinatario aquella a quienes envían las cosas. Indemnización por pérdida o retardo. En caso de pérdida total de la cosa transportada, el monto de la indemnización a cargo del transportador será igual al valor declarado por el remitente para la carga afectada. Sitio y fecha de entrega. Salvo estipulación en contrario, el transportador deberá avisar al destinatario la llegada de la mercancía. Modalidad de entrega. El transportador solo estará obligado a entregar la cosa transportada al peso, cuenta o medida cuando en el documento de transporte se haga constar expresamente su recibo en alguna de estas formas.